¿Qué tal? Masa y público, dos conceptos que atraviesan todo este fenómeno de la comunicación social. Centrémonos más que nada en masa, porque a partir de eso se comprende lo que no es masa, puede ser público. El autor Dennis McQuaid nos dice que masa es la idea de una colectividad amorfa, o sea que no tiene forma, cuyos miembros casi no se distinguen entre sí, y es la pérdida de individualidad. Esa es una definición muy precisa, muy concreta de Dennis McQuaid. Tenemos una más antigua de José Ortega y Gasset en La rebelión de las masas, que nos dice que la vida noble queda contrapuesta a la vida vulgar o inerte que estáticamente se recluye en sí misma, condenada a perpetuar inmanencia, o sea, no movimiento. De aquí que llamemos masa a este modo de ser hombre, no tanto porque sea multitudinario, sino porque es inerte, o sea que no tiene movimiento. Quizá el factor multitudinario lo asociamos mucho a masa, ¿no? Las grandes masas, las masas. Por un lado sí, porque ahí uno pierde individualidad, pero es más valioso para Ortega y Gasset hablar de aquello que nos inmoviliza en un momento dado, ¿no? Inmoviliza conscientemente, en cuanto a voluntad, en cuanto a una serie de características que nos llevarían a ser más racionales en nuestra conducta. Entonces, cuando no lo somos, cuando nos perdemos en esa característica, es cuando somos más masa, no tanto en que nos perdamos en la multitud, que sí tiene cierto sentido, como cuando también McLuhan nos habla en un momento dado de la pérdida de identidad entre tanta gente. Bueno, después tenemos uno muy interesante de Jesús Martín Barbero, en su libro de los medios a las mediaciones, que nos dice que masa, bueno, aquí dejo masa es un fenómeno psicológico por el que los individuos, por más diferente que sea su modo de vida, sus ocupaciones o su carácter, están dotadas de un alma colectiva. Y nos habla mucho de esta alma colectiva, que les hace comportarse de manera completamente distinta a como lo haría cada individuo aisladamente. Alma cuya formación es posible solo en el descenso, como en la caída, en la regresión hacia un estado primitivo, en el que las inhibiciones morales desaparecen y la afectividad y el instinto pasan a dominar, donde desaparecen entonces las inhibiciones morales y la afectividad y el instinto pasan a dominar. Entonces para él es un alma colectiva que también en un momento dado se pierde la individualidad y las inhibiciones pasan a segundo plano. También, por eso también cuando se habla de una persona que se excede en el alcohol o en la droga, etcétera, pues también pierde mucho de su individualidad y pasa a tener una desinhibición, pero ya no es auténticamente él, ¿no? O sea, ya pierde mucho de sus características cuando está dominado también por los efectos de ciertos químicos adicionales a los que nosotros generamos en nuestra persona. Entonces, en un momento dado, una persona sola, está en la soledad, puede ser masa si no razona, si no cuestiona, si no asimila la información que le está llegando. En cambio, dentro de un estadio de fútbol, aunque también hay una actitud de masa cuando gritamos gol y estamos en la euforia y estamos ahí un poco en la enajenación del partido, entretenidos, puede haber público también, porque ese ser individual que somos finalmente todos, cada uno de nosotros, también en un momento dado puede razonar acerca de lo que está viendo y cuestionar ahora hasta una jugada en que todo el mundo se vaya con la finta y él diga, no, estaba en fuera de lugar y ese gol que tanto festejamos no vale, ¿no? Entonces, estas son las características que curiosamente van dándose. De aquí saltamos a una definición que trae Herbert Marcuse en el hombre unidimensional, el hombre que nada más tiene cierta dimensión dentro del espectro, del contexto social, y él nos dice
La autodeterminación será real en la medida en que las masas hayan sido disueltas en individuos liberados de toda propaganda, indoctrinación o manipulación. Individuos que sean capaces de comprender los hechos y de evaluar las alternativas. En otras palabras, la sociedad será racional y libre en la medida en que esté organizada, sostenida y reproducida por un sujeto histórico esencialmente nuevo. Esto tuvo mucha fuerza en los años 60, en la época de los movimientos juveniles sociales, pero tiene una gran fuerza, ¿no? Parte de la idea de decir aquí precisamente, en la medida en que las masas, ya vimos el concepto de masas, hayan sido disueltas en individuos liberados de toda propaganda, indoctrinación o manipulación. Cuando uno se libera de toda esa carga, de toda esa tendencia y forma de ser masa, de ser borrego, de seguir con una tendencia unificada, unilateral, uno puede razonar y convertirse en este individuo que finalmente dice un sujeto histórico esencialmente nuevo, ¿no? Aquí sí, como el hombre nuevo también de Nietzsche, el hombre nuevo de Marcuse, pues era un ideal, en momentos se da, en momentos no se da, todo depende del contexto en el que nos movamos en la sociedad, pero en fin, para los fines de la comunicación, de la teoría de la comunicación, estos son los dos grandes polos, de la masa y del público. En todo programa que veamos en televisión o escuchemos o película o redes sociales, en todo lo que nos enfrentemos, en un momento dado podemos ser masa, actuar todos unificadamente y a lo mejor sin mucha conciencia, y en momentos podemos ser público. Tampoco quiere decir que el hecho de actuar como colectividad unificada ante un fin, tengamos que ser a fuerzas masa. Podemos ir en conjunto por un ideal, por una cuestión de una situación organizada, pero cuando estamos de alguna manera perdidos en nuestra razón, ahí es cuando opera más el concepto de masa. Esto es de alguna manera la diferencia entre masa y ser público.